Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, de todo lo que puedan ver nuestros ojos y aun de lo que no pueden ver. Bendito es usted, Señor. Nos regocijamos en este día, en esta mañana, Señor, porque usted es el que nos trae, el que provoca en nosotros el deseo de invocarle. Nos gozamos, Señor, ante su presencia, sabiendo y entendiendo que esta es una nueva oportunidad, que su gracia es abundante, Señor, y a veces no la entendemos, amado Padre. Hoy nos regocijamos en usted, porque tenemos esta nueva oportunidad de abrir nuestros ojos, porque estamos de pie, Señor, porque hemos visto salir la luz en este nuevo día, esa luz que le representa, amado Rey. Toda Rabá, Señor, por esta nueva oportunidad, porque hoy mucha gente, Señor, ya no despertó. Se acabó la gracia para ellos, Señor. Y cada que usted nos otorga este favor inmerecido de venir ante su presencia, Señor, a poder decir que usted es Dios, a agradecerle grandemente por todas las maravillas, Señor, y prodigios que hace diariamente para con su pueblo, para con el mundo entero, Señor, porque su sol sale para justificados y no justificados, porque usted es Dios, Señor, y le agradecemos grandemente porque estamos aquí, hoy con conciencia sabiendo, Señor, que una oración es un juicio ante usted, que es la santidad. Nos presentamos ante usted con acción de gracias, Señor, agradeciendo el gran favor, Señor, de vivir, de que la vida que es usted está en nosotros hoy, en este día, y que tenemos que seguir avanzando, Señor, porque así usted lo ha determinado, porque usted es Hashem Sidekeinu, justicia nuestra, porque usted, Señor, sin usted, nada somos ni nada podríamos hacer. Usted es el que nos da la fuerza necesaria para continuar cada día. Usted es el que nos da el ánimo, la perseverancia, la estrategia que tiene su palabra, Señor, para poder continuar. Que aunque nuestra mente, nuestro cuerpo, todos nuestros miembros no puedan estar de acuerdo, Señor, con levantarnos cada mañana, porque hay cansancio, porque hay adversidad, por alguna estrechez en nuestra vida, por alguna experiencia contraria, Señor, a lo que usted ha determinado. Usted con todo, Señor, así nos levanta, así nos restaura, Señor, y cada día sigue llamando, cada día sigue animando, cada día nos llama a la perseverancia, Señor, como esos siervos competentes, Señor, con la competencia que ya nos ha dado de su palabra, con todo lo que ya nos ha mostrado a través de ella, Señor, para estar aptos a su servicio, Señor. Gracias. Gracias por otorgarnos este gran privilegio, Señor, de poderle servir con todo nuestro ser, Señor, al Rey de la Gloria. Gracias por otorgarnos el privilegio de hablarnos, de llamarnos, Señor, cada día, de noche, de día. Venimos ante usted para dejar estas cargas, Señor, que nos asedian el pecado. Si por la noche, Señor, nosotros pecamos, nosotros, Señor, con nuestros sueños, nos alejamos de su presencia, le pedimos que levante esa carga, Señor. Perdónenos en su nombre, Yehoshua, para poder acercarnos cada día confiadamente al trono de su gracia, Señor, y nos otorgue ese favor diario e inmerecido de estar delante de usted, Señor, delante de su santidad, para seguir siendo como usted quiere que seamos y no como nosotros queremos ser.
Sígame otorgando, Señor, a todos sus siervos, síganos otorgando el favor, Señor, de hablar conforme a su voluntad y no la nuestra. Que sea todo, Señor, conforme a lo que usted tiene escrito y no conforme a lo que las palabras humanas puedan decir. Guíeme, Señor, para poder darle a su pueblo palabra suya. Que sea de edificación a nuestras vidas, Señor, para continuar en esta carrera, que es verdad, es difícil, pero no imposible si le tenemos. Todo esto, Señor, se lo pido en su precioso nombre, que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, y también al nombre no revelado, Señor, en el día postrero. En esta hora, Señor, pongo en sus manos este tiempo. En su nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Em, bueno, me da gusto una vez más estar aquí con ustedes. Bienvenidas a todas. Em, bueno, me da mucho gusto porque pues ya tenía un tiempecito que porque ustedes ya saben, con respecto a mi salud no había podido estar, pero que me regocija poder volver aquí a estar con ustedes, hablando del Señor como siempre, porque eso es lo que nos ayuda para seguir avanzando, mis hermanas. Bueno, con algunas preguntas que he tenido, pues personales, eh, pues no he terminado de leerlas, de escucharlas, pero, pero Dios siempre es bueno, mis hermanas, y conforme me dé las fuerzas, primero Dios, y el entendimiento para poder, pues, responder, ¿no? Una por una de estas preguntas que la verdad nos sirven mucho porque así las preguntas de una igualmente son de otras, pero a lo mejor no, pues muchas no se atreven a hacerlas, ¿no? Y esas preguntas que hacen otras, pues les sirven a las que no las hacen, para salir de algunas dudas. Bueno, pues ya que algunas de ustedes pues no se atreven a hacerlas en el grupo, yo les agradezco, mis hermanas, que las hagan personal también, porque así me hacen a mí también seguir estudiando y me sirve para poder volver a tocar estos mismos temas que probablemente a muchos de nosotros, aunque estamos aquí delante de ustedes, se nos olvidan. Por eso es que el Señor constantemente nos está recordando, porque la serpiente hace olvidar lo que el Señor ya nos ha encomendado, mis hermanas. Así es que por eso es que nosotros constantemente tenemos que estar recordando y tocando los temas para que pues sigamos avanzando, ¿no? Em, vamos a tocar, déjenme ir. Vamos a tocar el tema, bueno, un tema que me hicieron algunas de ustedes con respecto al pasaje bíblico donde habla de que no le impidamos a los niños venir al Señor. No se los no impidan que los niños se acerquen al Señor, ¿no? Ese es el pasaje que déjenme acordarme en dónde está. Este, porque lo tenía apuntado y quién sabe dónde quedó, pero bueno. Ah, ok. Es Mateo 19:14 y dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Bueno, el reino de los cielos es un nombre del Señor. Muchas de ustedes pues no lo saben, pero uno de los nombres con el que se conoce al Señor es el reino de los cielos.
Por eso cuando él llegó aquí dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Era él el que había venido. Entonces uno de los nombres con los que se le conoce es el reino de los cielos. Ahora bien, este pasaje bíblico, dejad que los niños vengan a mí, em, no está hablando precisamente de niños como muchos de nosotros pensamos, ¿sí? Eh, esta palabra como tal, niños, viene en un contexto original hebreo como siervo. Es un siervo al que Dios está llamando. No es un niño como nosotros lo conocemos, un infante, ¿no? Entonces, en Marcos, perdón, Marcos 10:13, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Entonces, pues muchos de nosotros podríamos pues pensar, ¿no? ¿Por qué reprendían el que no se acercaran, o sea, que no le presentaran a, pues a los niños al Señor, ¿no? Eh, ¿Por qué ellos no permitían que estos, pues, se acercaran? Porque no podían entrar niños, ¿no? Ante el Señor. Pero no es esa la idea original del texto, porque ahí en el texto griego original viene una palabra que se llama pedía, que viene de ahí viene la palabra pedagogía o pedagogo. Entonces, esta palabra no tiene que ver exactamente con ser un niño, un infante, el que nosotros conocemos, sino más bien uno que está en subordinación a alguien, ¿sí? Alguien siervo, como se conocía a las personas que le servían a alguien, en ese contexto de estar al servicio de una persona, ¿sí? O sea, de un amo en este caso, o sea, un subordinado, uno que hace caso, un siervo. Entonces, en este contexto de Marcos, tenemos que entenderlo y leerlo de la manera correcta, una traducción con el contexto original, ¿sí? Entonces, Marcos 10:13 dice originalmente, le presentaban subordinados, siervos, para que los tocase y los discípulos le reprendían a los que tal se presentaban. El versículo siguiente, que es Marcos 10:14, viéndolos Yehoshua, Jesús, se indignó y les dijo, dejen que los siervos vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. De los siervos. Dios no manda a ser siervos a niños, porque un niño es incompetente. Un niño no sabe lo que hace y mucho menos lo que si el amo le está mandando, pues un niño a veces no sabe qué es lo que les estamos mandando, ¿no? Como papás, que en este caso nosotros seríamos esos amos. Un niño a veces no entiende, no sabe, le tienes que enseñar. Entonces, aquí nos está refiriendo acerca de unos niños. Y bueno, esta hermana que me hizo esta pregunta me decía, por eso el Señor dijo, vengan a mí todos aquellos, no, vengan a mí, no le impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Ella me comentaba un caso y entonces ella ponía este pasaje. Entonces, a mí me dan la oportunidad de poder insistir en los temas que para nosotros ya los damos por entendidos y que conforme a la escritura no son como los teníamos así aprendidos, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo eh, nos da otro pasaje o habla en otro pasaje acerca de esto, que él nos dice, ya no sean como niños en el modo de pensar,
ya tienen que pensar como adultos. Y dice, cuando yo era niño, pensaba como niño. Ahora como adulto, pienso como adulto. Y lo que está haciendo aquí un énfasis es en el servicio. El énfasis es en el servicio. Marcos 10:15, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que aquí está hablando de Dios, del reino que le pertenece a él. Entonces, si nosotros no recibimos todo lo que tiene que ver con el reino, la palabra que Dios ya dejó para nosotros como siervos, no como un niño. Un niño le empiezas tú a hablar del Señor, pero él no va a entender muchas cosas. Este pasaje no está hablando de niños. Si nosotros no recibimos al Señor y todo lo que tiene que ver con Él como siervos, siervos competentes, no entraremos en Él. Entonces, no dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en Él. La corrección correcta, amén os digo, dice, el que no recibe el reino de Dios como un siervo, no entrará en Él. ¿Quién es el reino de Dios? Es Yehoshua, Él mismo es. ¿Cómo es un siervo entonces? Nos vamos a ir al Salmo 123, 2. Salmo 123, 2. Para leer, dice, he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos mirarán a Hashem nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Eso, amadas hermanas, es recibir el reino de Dios como siervos. Hasta que veamos el favor del Señor. Si alguno ha recibido el reino de Dios como un siervo, ¿cómo tiene que recibir entonces un siervo el reino del Mesías? ¿Cómo? Como nos está diciendo el pasaje, como los ojos de la sierva miran la mano hasta que la gracia de su amo, de su Señor, se manifieste. ¿Qué significa esto? Esto significa, más hermanas, una obediencia absoluta. Significa una sumisión absoluta. Esperar en Dios cuando Él así lo otorgue. A veces es lo que más nos cuesta trabajo hacer, esperar, esperar en Él. Decimos a veces esperar y desesperamos. La mayoría de las veces eso es lo que nos pasa. Desesperamos, no sabemos esperar. Así es que así como los ojos de la sierva o del siervo miran con gracia, con sumisión absoluta a su Señor y esperan en Él hasta que vean su favor. Todos los favores, hermanas, que nosotros recibimos a diario son inmerecidos y a veces ni siquiera los vemos. Son muchos, muchos, innumerables esos favores que recibimos a diario.
y no los vemos. Es triste que no veamos tantos favores. Día y noche el Señor está mostrando su favor hacia nosotros. Y seguimos en la queja, y seguimos sin verlo, y seguimos, no está mal preguntarnos, no, no lo digo por eso, pero ahí viene otra cosa, que es aprender a callar. Muchas veces hemos hablado, amadas hermanas, acerca del quedar callado, pero no el quedarse callado es no decir absolutamente nada y estate quieto y no te muevas de ahí y sé como una estatua. No nos referimos a eso. Es escuchar la voz de nuestro Dios. Es escucharla. Hay un pasaje en Cantar de los Cantares, creo que es. No sé si es un salmo o Cantar de los Cantares, pero de una forma muy hermosa eh, dice algo así como, mm, como que no despiertes como el velar el amor de Dios hasta que Él quiera. Algo así dice. No despertéis ni hagáis velar el amor hasta que Él quiera. Así dice. El amor también es el Mesías, es Yehoshua. De tal manera amó Dios al mundo. Él es el amor. Esta forma en el que el amor que es Dios puede provocar todo lo bueno en cada una de nosotras y nosotras seguimos sin verlo. No podemos provocar eso nosotros, ni adelantar absolutamente nada hasta que Él quiera. Esa es la actitud de un siervo, el esperar y callar. Esa es la actitud con la que nosotros debemos recibir el reino de Dios, a Él mismo, con los ojos de los que Dios llama siervos, no niños, siervos. Esos siervos que miran la mano de su Señor hasta que vean su favor. El Salmo 123:3 dice, ten misericordia de nosotros, oh Hashem, ten misericordia, porque estamos muy hastiados del menosprecio. Hastiada está nuestra vida del escarnio de todos los que están en holgura, en lo ancho, en lo espacioso. El menosprecio de los soberbios no soportamos, dice. Marcos 10:16, que hemos estado tocando este pasaje, dice, y tomándolos en brazos o en las manos, tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. ¿Sobre quiénes? Sobre los siervos, no sobre los niños. Así es que nosotros tenemos hoy que ir aprendiendo y entendiendo qué es lo que Dios nos quiere dejar, qué es lo que nos quiere tratar de decir el Señor con ser siervos, con ser siervos, a las maneras de Dios y no a nuestras maneras propias. Son, son cosas que vienen ahí escondidas, amadas hermanas. Son cosas que Dios pone en su palabra que no, que a veces no podemos entender en el sentido original en el que la escritura está escrita, valga la redundancia. El Salmo 39:1
dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca, dice. Nuestra Biblia dice, como un freno, en tanto que el impío está delante de mí. En el original dice, guardaré mis caminos, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como un tapón, en tanto que el culpable de juicio, el malvado, el rasha, que aquí dice impío, está delante de mí. Nos desesperamos y a veces tomamos otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice aquí, guardaré mis caminos, la palabra camino, amadas hermanas, son las maneras o las vías en las que nos querramos ir, salir, o las costumbres. Por eso el Señor dice, no sigan el camino de las naciones. No sigan el camino de de las naciones. ¿Qué está queriéndonos decir el Señor ahí? Pues no sigan las maneras y las formas y las vías y las costumbres de las naciones, de los goyim, de todos aquellos que no tienen a Dios como Señor soberano, como amo absoluto. Alguien que dice ser siervo va a tomar el camino que se ha trazado. Va a tomar el camino. ¿Quién dijo ser el camino? Nuestro Dios. Yehoshua HaMashiach dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él dice ser el camino, entonces tenemos que tomar sus maneras correctas, las vías que Él nos trace, perdón, lo que Él tiene para un pueblo, para poder ser siervos verdaderos, competentes, que esperen a su Señor. Tenemos que entender cuáles son sus maneras. Hemos hablado muchas veces. Sé que hay muchas hermanas nuevitas, pero hemos hablado muchas veces acerca de las maneras de Dios, de las vías, del cómo conducirnos como el Señor nos manda. Por eso Él nos dice, no sigan el camino de las naciones. Se han apartado del camino que les he ordenado, de mis maneras. Está refiriéndose, se han apartado de mis maneras. Está diciendo el Señor que tenemos que vigilar, que tenemos que estar bajo supervisión en sus caminos para no pecar con nuestra lengua. ¿Cuántas veces, amadas hermanas, lo hemos hecho? Porque vemos con respecto a las costumbres que hemos tenido arraigadas o que hemos traído a este caminar con el Señor. Y tristemente, al no estar quietos, al no estar subordinados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha trazado un único camino que es su voluntad, nos hemos desviado de ese camino. Y no hemos guardado nuestra boca, nuestra lengua, no le hemos puesto un tapón. Aquí dice, en el original dice tapón, o sea, cállate la boca. Algo donde pones un tapón ya no sale,
ya no sale. Donde pongas ahí, no sé, donde salga una fuente de agua o algo donde tú tapones, ya no va a salir. Si hay un olor feo, tú le taponeas y ya no sale el olor, ya tapaste. Si donde se está derramando agua, tú pones un tapón, ya no sale agua. Entonces, tenemos que aprender a poner un tapón en nuestra boca para no pecar con nuestra lengua. Guardemos nuestra boca, pongámosle un freno para no ser como lo son los gentiles, que no conocen las maneras de Dios, ni el camino de Dios, ni el lenguaje de Dios, ni las costumbres que hoy nosotros como pueblo tenemos. Hoy como siervos competentes se nos ha dado mucha educación de la palabra, para que no andemos ya como necios, no como esto que nosotros hacíamos anteriormente. Buscábamos rutas por dónde salirnos, porque, pues Dios nos responde a tiempo. ¿Cuántas veces muchas personas lo siguen haciendo? Consultan este, a otras personas, ¿no? Pensando que les van a dar una salida a lo que ellos quieren. Buscamos atajos, no esperamos en el Señor. Por eso es que este pasaje no tiene nada que ver con los niños. El Señor busca siervos, no busca niños que no comprendan aún. Los siervos van a saber lo que su Señor habla y tiene. La ruta solamente en la que tenemos que andar hoy es el Señor. Si nosotros andamos en los caminos de este mundo, en lo único que nos va a llevar es a una repercusión mala. Por eso es que muchas de nosotras nos quejamos de consecuencias de nuestras malas maneras de vivir, de nuestra mala manera de pensar, de hacer conforme no a la manera de Dios, sino a nuestras propias maneras y a las maneras de este mundo. Y así no es. Así no es. Vemos que la palabra, en el contexto bíblico de la lengua, es el lenguaje, la manera en cómo utilizamos nosotras las palabras, el sentido que tiene, amadas hermanas, de todo lo que hoy nos ha dado Dios para no cometer errores, para no pecar, para no cometer errores con mi boca, con mi lengua. Cualquiera de nosotras como seres humanos que hayamos causado un daño, que hayamos injuriado a alguien, que hayamos pensado en siquiera calumniar o tener ese impulso que hoy ya no debe de ser normal en nosotros, de atacar a alguien, de desdeñar a alguien, de injuriarlo. Al fin de cuentas, eso es el que no sabemos ni siquiera si lo que nos están diciendo por otro lado es verdad acerca de esa persona. No solamente la lengua, siempre, todo este tiempo, el Señor nos ha insistido en todos nuestros sentidos, en cómo vemos, en cómo escuchamos, en cómo hablamos, lo que olemos, cómo pensamos, cómo tocamos, cómo caminamos.
Nos ha ido insistiendo constantemente el Señor acerca de esto. Así es que por eso esta pregunta, o más bien este tema que salió acerca de un pasaje que alguna hermana me dio, tuve a bien explicarlo. El Señor nos está trayendo este conocimiento a todas nosotras, a mí para volver a rectificarlo y recordarlo nuevamente, y a las que no lo sabían, poderlo tener ahí, ya como un aprendizaje más. Así es que hoy, con toda esta capacitación, amadas hermanas, de la palabra que Dios nos ha otorgado, que nos ha dejado para impulsarnos a ya no actuar como si no fuéramos siervos, como esos niños ahora sí, verdaderamente que no conocen ni tienen una competencia como un siervo que conoce a su amo y que va a esperar hasta que su amo diga cómo debemos actuar. Hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado a que hoy los impulsos en nosotros ya no deben ser tan a la ligera. Tenemos que aprender ya del Señor. Todos queremos que venga nuestro Rey. Anhelamos su venida. Anhelamos su llegada, ese encuentro con nosotros. Pero si Él está retardando, no es que lo, lo tengamos por tardanza. No, es paciente para con nosotros. Sigue siendo paciente. Dice la Escritura que es paciente para con nosotros. No porque Él se tarde en llegar, sino porque nos está dando tiempo para que sigamos perseverando, para que sigamos aprendiendo, para que su palabra siga haciendo lo que sabe hacer en nuestras vidas, para ya hoy no comportarnos como los gentiles, que no tienen a nuestro Dios, que no tienen promesas, que están como en la nada. Ellos tienen esos impulsos de atacar, de causar daño, de injuriar, de calumniar, de ver mal, de hacer muecas, de, no sé, a veces decimos, es que me cae gordo, no, es que me cae gorda. Ni siquiera conocemos a la persona y ya estamos diciendo cosas que no. Esos caminos ya no son nuestros, ya no son nuestros. Ni siquiera sabemos quién es la hermana, cómo es la hermana o el hermano. Y por una u otra razón, ya decimos cosas que ya no deberían de estar en nuestro lenguaje. Si nos apreciamos o nos percibimos verdaderamente como siervos, ya no tendría que estar ese lenguaje. Atender a los caminos de Dios y a sus maneras. Ya no podemos pecar con nuestra lengua, ni con ninguno de nuestros miembros. Poner ese freno, poner ese tapón en nuestra boca. Por ahí, alguna hermana tiene un micrófono abierto. Entonces, tenemos em, que seguir meditando en todo esto, hermanas. Pensando, ya no hablar desde un camino distinto, desde una manera distinta, desde un escenario distinto. Tenemos que sabernos guardar. Acabo de escuchar un estudio con el profesor y él decía,
Hay un maestro, se le llama Maimónides, creo. Rabí, no recuerdo cómo se llama, pero creo que este es Maimónides, si no me equivoco. Eh, Él decía, y lo apunté porque me gustó, decía, santifícate aún en lo que pudiera estar permitido. O sea, no está hablando de algo no permitido, sino al contrario. Santifícate en lo que pudiera estar permitido. Aún en una situación en la que estés, en la que se pueda decir que entiendes y decir que yo sé que me van a entender, aún ahí, aún ahí debemos de guardarnos. Porque aunque no estamos haciendo mal, aunque es entendible lo que estamos haciendo, aún ahí, santifícate. Santificarnos en Dios es estar en sus caminos, a sus maneras. Si te dices o si nos decimos ser siervos, ya debemos ser siervos competentes. No te permitas, no nos permitamos ir avanzando, dándonos la oportunidad de actuar a las maneras del mundo y no a las maneras de Dios, exhibiendo que no está siendo siervo de la justicia, de que no está siguiendo al reino de los cielos. Se trata de guardarnos, de protegernos. Hemos dicho, hemos hablado del Mishkan, que del Ejad que es Dios. Él es de una sola pieza. Quiere que seamos dignos de ser y pertenecer a Él. Cuando llegamos a ese nivel, amadas hermanas, de poner un tapón en nuestra lengua, de frenar esa lengua, la cual la palabra en Santiago dice, la lengua es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero es capaz de producir un incendio gigantesco. Y que de nuestra lengua no debemos estar profiriendo palabras de adopción o de exclusión, ¿no? Sabemos a lo que me refiero. De bendición o de maldición, adopción o exclusión. No tiene tampoco que ver la maldición con nada que tenga que ver a las maneras de los gentiles, porque entonces sería como adoptar sus maneras y su manera de pensar y su manera de vivir. Ya no. La manera de vivir y de pensar que hoy nosotros como siervos competentes tenemos es rechazar todo lo que tiene que ver de afuera. Vale más callar, vale más callar. Cuando Dios le dijo a Bilam, no hables ni bien ni mal de este caso, porque Dios sabía que por la misma vía que ellos iban a ocupar para ir con palabras aduladoras y palabras de exclusión del pueblo, de maldición como la gente lo conoce, Dios te dice, calla, sé siervo, sé siervo, siervo competente.
Nosotros tenemos un mandato, una manera, una vía, un camino, es ser distintos, distinguidos, santos como Dios es santo. No permitirnos ya pecar con nuestra lengua. Usar nuestra boca. No puede de una fuente, de una misma fuente, no puede salir agua sucia y agua limpia. Así que con nuestra boca no puede salir cosas vanas que no tienen nada que ver con nuestro Dios, con sus maneras, con su camino, y decirnos ser siervos. Ya no. Con nuestra boca, con todo lo que proferimos, aún inclusive a más hermanas. Si pudiéramos decir que tenemos razones o que vamos a ser comprendidos de alguna manera, tenemos a veces que enmudecer, callar. Se trata de la conservación de lo que hoy para el mundo somos. Hemos dicho también muchas veces que hoy nosotros, el mundo, es que se constituye un miembro para las tinieblas. Eso es lo más terrible, que no nos hemos puesto a pensar que todo aquello que no hemos sacado de esta carne, que no tiene nada que ver con Dios, se constituye un portal abierto para las tinieblas. Por eso es que Dios insiste, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:8. Pero ahora también dejen vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca. ¿Qué es lo terrenal entonces? Lo que cesa en este mundo, lo pasajero, lo corruptible. Por eso es que a las maneras de Dios, sus caminos de Dios son perfectos. Estas cosas terrenales son los anhelos, son las emociones, son los deseos, son los caprichos. Con el tiempo nosotros aprendemos a querer y desear estas cosas que aprendimos cuando estábamos en el mundo. Seguimos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Esos hábitos que teníamos, aprendidos desde la infancia, todas estas cosas son vanas, no son eternas. Van a cesar gracias al Eterno. Somos nuevas criaturas. Esa vieja existencia que traíamos debe ya irse desgastando, quitando. Somos nuevos hombres y mujeres en la Escritura, en ese camino, en esas maneras de Dios. Todas estas cosas no son más que expresiones de lo que sigue quedando, del ego, de la soberbia que expresamos de diferentes maneras, amadas hermanas. Son cosas pasajeras que ya se tendrían que ir soltando y concentrarnos en lo inamovible, en lo inamovible. Por eso es que lo tenemos que hacer morir. Todo esto
Lo tenemos que hacer morir porque el único bueno que está en nosotros nos hace atender a ello. Él es el único bueno y nos ha dado a entender que mientras estemos con Él y hagamos las cosas a sus maneras, entonces le serviremos. Salmos 39:8. Líbreme de todas mis rebeliones. Que esto no sea en mí corruptible para que puedan socavarme. Que Hashem nos siga librando, amadas hermanas, de lo que seguimos siendo. Que Él siga siendo el único bueno y lo bueno en nuestras vidas. Repitámonos constantemente. Salmo 39:9. Yo me quedaré mudo, no abriré mi boca, porque usted hará. Usted hará. Gracias le damos, Señor, Dios Todopoderoso. Toda rabá, Señor, porque su palabra del único bueno que es usted es fiel, firme, eficaz, eficiente, como ese fuego que despedaza la roca, amado Rey. Venimos ante usted, amado Señor, porque sabemos que hemos entrado a la presencia del único bueno, caminando en sus maneras, actuando como usted actúa, hablando como usted habla, viendo como usted mira, pensando como usted piensa, caminando como usted camina. Hoy, Señor, queremos ser verdaderamente siervos. Ya pasamos de ser niños a ser adultos. Hoy, con toda esta capacitación que usted nos ha dado, Señor, nos ha dado la comprensión para refrenar nuestra lengua, para poner un tapón en nuestra boca, Señor, y evidenciar al único bueno, para actuar conforme a su camino y a su voluntad, a sus maneras, al deber ser. Usted como Hashem Sidekeinu, la única justicia nuestra en nuestras vidas, nos da a caminar de victoria en victoria. Amado Dios, queremos seguir comprendiendo su palabra, Señor. Queremos callar, amado Dios, para que usted, que es el reino de los cielos, se manifieste en nuestras vidas, Señor, y nos haga pasar de las tinieblas a su luz admirable, a morir al yo cada día. Tenemos que ser honestos, Señor, ayúdenos a ser honestos, honestas, auxílienos, Señor, sé que lo hace. No lo digo porque usted no actúe ni no lo haga. Usted lo sigue haciendo y antes de que nosotros siquiera podamos pronunciar algo, usted ya lo hizo. Siga haciendo, Señor, siga haciendo su voluntad en nosotros. Siga haciendo todo lo bueno que sabe hacer, Señor, en nuestras vidas. Toda Rabá, Dios, por este tiempo. Toda Rabá, Señor, por cuanto hace en nuestras vidas. Por cuanto sigue haciendo, Señor, y por ese aprendizaje constante. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por siempre direccionarnos, por siempre darnos, Señor, todo lo que usted sabe darnos, Señor, para que sigamos avanzando en su camino, en su voluntad, a sus maneras y hacer morir cada día en nosotros, Señor, lo que no lo representa, lo que no lo representa, Dios Todopoderoso. Toda Rabá, Señor. Toda Rabá, amado Dios, por este tiempo con mis hermanas, por volver, Señor, a ser una vez más, Señor, ese vaso por el cual, Señor, se abre su palabra, su verdad, y me dé, Señor, la gran oportunidad cada día, Señor, de seguirle sirviendo,
Ayúdeme a ser, Señor, no solamente a mí, sino a todas nuestras hermanas, a todo su pueblo Israel, Señor, ser esos vasos, Señor, de honra, para seguir hablando conforme usted tiene determinado a nuestras vidas hacer, Señor. Gracias le damos. Gracias le damos, Señor, en esta mañana. Gracias le damos en esta mañana. Todos los días por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por su pueblo, Señor. Este pueblo que usted compró, este pueblo que usted redimió. Este pueblo, Señor, que usted sigue dándole esa capacitación continua, Señor, para ver su rostro en aquel día, amado Rey. Anhelamos ese encuentro. Anhelamos seguir, Señor, siendo limpiados como esa novia que se seguirá preparando, Señor, para para ser siervos competentes en su justicia y en su verdad. Síganos guardando, protegiendo, bendiciendo, direccionando. Sigue insistiendo en nuestras vidas como lo ha hecho hasta el día de hoy, Señor. Gracias. En su nombre he hablado. Por mis hermanas aquí presentes, Señor, por María de los Ángeles, por Gabriela, por Adela, por Janet, por Nancy, por Lucy, por Aminta, por Carmen, por Marisol, por Ana, por Lorgia, por Milagros, por todas Lidiet, por Alicia, por Elisha, por todas las que no están pero estarán, por todas aquellas que escucharán después. Siga guardando nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Queremos servirle. Queremos servirle. Guarde todos nuestros sentidos, Señor, para que sigan siendo adiestrados conforme a su voluntad y a sus maneras. Líbrenos de las estrategias del enemigo, Señor. Que todo nuestro ser alabe su santo nombre. Donde pise la planta de nuestros pies, Señor, recordemos que ahí está usted. Ahí es Israel. Hoy he hablado, Señor, por mí, por mi casa y por su pueblo. En su nombre que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén.